Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, saludos. Eh, vamos a, vamos a hacer un problema de un ciclo para aplicar, digamos, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Sobre la primera y segunda ley. Y después empezamos con campo eléctrico, que ya es el material del volumen 2. Por aquí tengo un problema que es el clásico que aparece en problemas, digamos, cuando han habido exámenes presenciales, y también está la figura en problemas de la plataforma. Voy a hacer el diagrama, es un diagrama PV. Quizás lo voy a hacer, bueno, sí, voy a acomodarlo un poquito más para que me dé espacio. Estos problemas tienen muchos cálculos, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo más arriba. Es un diagrama PV, ¿verdad? Como los que vimos en primera ley. Y es un ciclo que tiene esta forma. Entonces las flechas van en sentido antihorario. De esa manera. Entonces este es el punto 1. Este es el punto 2. Y este es el 3. ¿Ok? Y le dice que aquí en este punto 1 corresponde a una atmósfera. O sea que la presión aquí está en atmósferas. Y le dicen que aquí la temperatura en 2 son 600 Kelvin. En 3 son 492 Kelvin. Y en 1 son 300 Kelvin. O sea, le da la temperatura en cada punto. Y en el volumen no le dan ninguna información. Okay, entonces, ese es el típico problema, ¿verdad? De estos ciclos. Voy a leer el problema. Dice, una máquina térmica usa como sustancia de trabajo 0.35 moles. O sea, que le da la N. 0.35 moles de un gas diatómico. Entonces le dicen que el gas es diatómico. O sea, que puede ser oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿verdad? De un gas diatómico ideal que efectúa el ciclo que se muestra en el diagrama PV de la figura. Entonces dice el proceso de 1 a 2, se los comienza a describir, ¿verdad? Le dice que el proceso de 1 a 2 es a volumen constante, o sea, es un proceso isocórico, ¿ok? Y luego le dice de 2 a 3 es adiabático. Y de 3 a 1 es a presión constante de una atmósfera. Y le dan el gamma, le dicen que el gamma es 1.4. ¿Ok? Entonces vean que aquí lo primero es que pues eso no era necesario que se lo dijeran. Es decir, no es necesario que le digan cuál proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Ya sabemos que si es una línea vertical es isocórico, ¿verdad? Si es una línea horizontal es isobárico. Y aquí, en este caso, ¿cómo hacemos para saber que se trata de un proceso adiabático o bien de un proceso isotérmico? Bueno, si solo le dan una curva así, pueden pasar tres cosas. Una es que las temperaturas sean distintas, que es lo que pasa aquí. O sea, si ustedes ven la figura, vean que arriba la temperatura es 600 en el punto 2 y aquí abajo es 492. Entonces ya por ahí nos está diciendo que las temperaturas son distintas, es una curva, tiene que ser adiabático. Aunque no se lo hubieran dicho, eso es lo que uno tiene que concluir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si las dos temperaturas fueran iguales? Es decir, que por ejemplo aquí fueran 600 y que aquí también fueran 600. Pues entonces ahí enseguida concluimos que se trata de un proceso isotérmico. Y el tercer caso es que le den la función, o sea, que le den la relación, que le den la P de V de esta curva. O sea, que le den una función P en función de V.
Entonces ahí lo que le está diciendo es use esa presión en función del volumen para calcular el trabajo con aquella formulilla de la integral. Ok, entonces esos son los tres posibles casos, ¿verdad? Por lo general siempre va a ser isotérmico y siempre va a ser, o adiabático, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí es, ¿y qué pasa si están los dos? Bueno, lo que va a pasar es que si hay un adiabático y un isotérmico, por ejemplo, el isotérmico vendría así, y el adiabático tiene que salir más empinado. Y aquí los uniría un proceso isocórico, ¿ok? O también este es el isotérmico, el adiabático viene más empinado, y aquí los une un proceso, vamos a ver si lo puedo hacer, un proceso isobárico. Entonces esas son las dos posibilidades. Isotérmico, adiabático, isocórico. Isotérmico, adiabático, isobárico. ¿Ok? Entonces así uno puede distinguir cuál es el isotérmico y cuál es el adiabático, ¿verdad? Recuerden que en el punto de corte, si uno analiza las pendientes, la pendiente del adiabático es mayor que la pendiente del isobárico, ¿verdad? Y así uno se da cuenta. De todos modos, el problema, siempre esos problemas le dan información adicional para que usted esté seguro cuál es el proceso en cuestión, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya le da el 1.4, ¿verdad? No hacía falta que se lo dieran tampoco. Es información extra porque vea que le están diciendo que es diatómico. Entonces, si es diatómico, ya yo sé que gamma es 7 medios de R entre 5 medios de R. Entonces, aunque no le hubieran dicho que es aunque no le hubieran dado el gamma, uno lo puede sacar porque ya está la información en el problema de que es diatómico. Bueno, está bien, ok. Entonces, bueno, aquí le hacen una serie de preguntas. Le dicen que calcule, la parte A le dice que calcule la presión y el volumen en los 3 puntos. O sea, el P y el V en 1, 2 y 3. ¿Okay? Luego le dice que calcule el Q, el W y el delta E para cada uno de los 3 procesos. Luego le dice que calcule el trabajo neto efectuado por el gas en el ciclo. Después le dice calcule el flujo neto de calor de la máquina en el ciclo. Luego calcule la eficiencia térmica de la máquina y compárela con la de una máquina de Carnot que opera entre las mismas temperaturas, mínima y máxima. Entonces vean todo lo que le pregunta, ¿verdad? Por eso estos problemas, reúnen todo el material que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? En estos problemas es importante, digamos, tener orden a la hora de hacerlo porque realmente no son tan difíciles, pero sí tener cuidado de no dejar algo botado. Entonces yo les recomiendo que hagan una tabla para las variables macroscópicas, que serían presión, volumen y temperatura en cada uno de los puntos, y otra tabla para las variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado? El calor. Bueno, el calor no es una variable de estado, pero la metemos ahí. La tabla donde aparezca, digamos, el calor, el trabajo, el cambio de la energía interna, el cambio de la entropía. ¿Ok? Y esas tablas uno las va llenando y ahí se asegura de que no queda nada botado. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero es, me están diciendo la presión y el volumen en los 3 puntos, en 1, 2 y 3. Entonces, yo aquí pues utilizo la ley del gas ideal, ¿verdad? Y entonces yo puedo, por ejemplo, conozco la presión en el punto 1, que es una atmósfera, y conozco el número de moles. Entonces yo puedo aplicar P por V, P1 por V1 es igual a N RT1. Y de ahí saco V1, porque V1 sería N, que lo tengo, ¿verdad? R por T1, que también lo tengo, entre P1. Solamente tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Vean que nos está diciendo que es una atmósfera. Entonces, esa atmósfera, una atmósfera, aquí son 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? ¿Verdad? O sí, porque si lo dejan en atmósferas, tienen que usar la unidad como 0.082, ¿verdad? Para atmósferas litro. Entonces, aquí queremos mejor reportar las unidades
las cantidades mejor en el sistema internacional. ¿Ok? Entonces ese volumen 1 sería 0.35 por la R, 8.314 por la temperatura en 1, que son 300, dividido entre la P1, que es 1013 por 10 a la 5. Y eso me da el volumen 1. Ese volumen a mí me dio 8.62 por 10 a la por 10 a la 2 metros cúbicos. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos al punto, ya tenemos la presión y el volumen ahí en el punto 1, ¿verdad? Entonces en el punto 2, ¿qué hacemos? Vean que en el punto 2 yo puedo relacionar 1 con 2 porque es un proceso a, ¿cómo se llama? A volumen constante. Entonces de 1 a 2, V es una constante, ¿de acuerdo? Entonces como V es constante, el gas ideal se transforma en esto. P entre T es igual a NR sobre V. Y esta es la constante, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo relacionar 1 con 2 diciendo que P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Ok, y tengo P1, tengo T1, tengo T2 y lo que me faltaría es calcular P2 de aquí. Ok, entonces de aquí despejo y me da P2. P2 a mí me dio 2.03 por 10 a la 5 pascal. Ok, y ya con P2 puedo calcular, bueno, y el volumen en 2 es el mismo, ¿verdad? Que en 1, porque vea que es un proceso a volumen constante, ¿verdad? Entonces el volumen en 2 es también 8.62 por 10 a la 2 metros cúbicos. Voy a calcular un momentito ese volumen, porque aquí tengo como una, es decir, no sé si hay algún error, es 0.35 por 8.314 por 300. Y eso lo divido entre 1,013 exponente 5. Exponente 5. 8.6162. Aquí a mí me da, sí, lo estoy poniendo mal. Aquí es menos 3. No es 2, es menos 3. Revisen, por favor. A mí me da menos 3. ¿Ok? Es 0.35 por 8.314 por 300. Dividido entre 1.013 exponente 5. 862 por 10 a la menos 3, sí, correcto. Entonces, ok, había que corregir esto. Entonces, el volumen aquí en 2 también es lo mismo, ¿verdad? Porque es un proceso, ¿cómo se llama? Isocórico. De todos modos, también lo pueden calcular, ¿verdad? Porque N2 sería NRT2 entre P2, ¿verdad? También. Ya tengo la presión 2, si yo la meto aquí, tengo el número de moles, la R, y tengo la temperatura en 2, que son 600. Esto también me tiene que dar 862 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora en el punto 3, en este punto de aquí abajo, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay dos posibilidades, relacionar el 2 con el 3, o sea, irme por la trayectoria de 2 a 3, ¿verdad? Que es adiabática, y hacer esto. Hacer esto, P2, V2 a la gamma es igual a P3, V3 a la gamma, porque es un proceso adiabático, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que no conozco ni la presión en 3 ni el volumen en 3. O sea, son las dos incógnitas precisamente, ¿verdad? Entonces por aquí no me sirve, digamos. Podría intentar con la otra ecuación, T1, V1, perdón. Yo creo que con esta sí, ¿verdad? T2, V2 a la gamma menos 1 es igual a T3, V3 a la gamma menos 1. Y esta creo que sí, ¿verdad? Porque vean que la temperatura 2 la tengo. Es un dato del problema. El volumen 2 también lo tengo.
La temperatura 3 la tengo, son 492. Y el volumen en 3 sería la incógnita. Entonces, por aquí yo puedo despejar el V3. ¿Ok? Esa es una posibilidad de hacerlo por aquí, ¿verdad? La otra es relacionar el trayecto de 3 a 1. Esa es la otra posibilidad, que es más fácil, ¿verdad? Porque no hay que usar estos exponentes del proceso adiabático, que algunas veces uno se equivoca. De 3 a 1, vean que es un proceso a presión constante. Entonces, como es un proceso a presión constante, yo puedo, el cociente aquí sería V entre T es igual a NR entre P, ¿verdad? Es decir, paso la temperatura para acá y la presión para acá y esta es la constante. Y entonces sería V3 entre T3 es igual a V1 entre T1. Ok, y tengo las temperaturas 1 y 3, esto lo conozco. Tengo el volumen 1, ¿verdad? Ya lo había calculado, es 862 por 10 a la menos 3. Y de aquí saco también V3. Es una posibilidad. Por los dos caminos me tiene que dar lo mismo. Ok, nada más que aquí el detalle es cuidado con los exponentes adiabáticos que no, es decir, a la hora de despejar esa ecuación, ¿verdad? Que no vayan a un dedazo ahí en la calculadora, porque por lo general uno lo hace ahí en la calculadora y que no vaya, es decir, que se le olvidó apretar la tecla de inversión, ¿verdad? Es lo más común. Y entonces ya no le da la respuesta. Entonces el V3 calculado por cualquiera de las dos vías, yo la hice por aquí, el V3 a mí me dio 14.1 multiplicado por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Okay, ya ahí tengo el V3. Entonces, con el V3 me puedo devolver a esta ecuación de aquí. A la primera que puse, ¿verdad? Entonces ya tengo P2, ¿verdad? Ya lo había calculado, está aquí. Tengo V2, también ya la calculé. Y V3 lo acabo de calcular con esta ecuación. Lo pongo aquí, elevo a la gama y tengo P3. Y entonces de ahí ya despejo la P3. ¿No? Es una posibilidad. Entonces esa P3 a mí me dio... Ah, bueno, y la otra cosa es que vean que esto es un proceso isobárico, ¿verdad? Entonces P3 ni siquiera no hay que calcularla porque P3 es una atmósfera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pero igual, ustedes lo pueden hacer como práctica, ¿verdad? Como ejercicio. Pueden, lo que les decía, despejar de aquí P3, ¿verdad? Y P3 tiene que estar muy cercana a ¿qué? A 1. Muy probablemente no les dé el 1 entero, les va a dar 0.980 o 0.992, algo cercano a 1, pero le va a decir que está cercano a una atmósfera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ya aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Porque es un proceso isobárico, entonces la presión es constante. Bueno, ahí estaría la parte A del problema. ¿Alguna pregunta? Vean que aquí es manejo del gas ideal, ¿verdad? Que es lo que se vio en el capítulo 8, ¿verdad? Aplicado a un ciclo. ¿Ok? Entonces, vamos a la parte 2 del problema, la parte B que diga. Para la parte B, que era lo que me pedía la parte B, me pide que calcule el calor y el trabajo en todos los procesos, ¿verdad? En cada uno de los procesos. Ok, entonces, en la parte B me dice, halle trabajo, calor, cambio de energía interna y pongamos de una vez cambio de entropía. Esas 4 cosas de una vez. Para irlas poniendo, dice, calcule eso, ¿verdad? Para cada uno de los 3 procesos. Entonces, cuando son procesos, yo pongo, por ejemplo, me voy al primero, de 1 a 2. Ok, entonces el proceso de 1 a 2, otra vez, es un proceso isocórico, ¿verdad? Entonces el volumen es una constante. Entonces, como el volumen es constante, ya dijimos que un proceso isocórico, el trabajo es 0, ¿verdad? Entonces aquí el trabajo de 1 a 2
es 0. De una vez, no hay que ni siquiera hacer ningún cálculo. Se pone de una vez, se escribe, ¿verdad? ¿Cómo calcularíamos el calor de 1 a 2? ¿Cómo calcularíamos el calor de 1 a 2? Vean que es un proceso a volumen constante. Entonces ese calor es N CV por delta T para ir de 1 a 2. ¿Ok? Y entonces el N yo lo tengo. Me lo dan, es 0.35. El CV, ¿qué sería? El CV son 5 medios de R, porque es un proceso, perdón, es un gas diatómico. Si hubiera sido monoatómico, esto sería un 5, se quita el 5 y se le pone un 3. ¿Verdad? Ustedes se acuerdan de aquello de la teoría cinética, ¿verdad? De que es una molécula de hidrógeno, entonces la imaginamos como que si fuera una barra, ¿verdad? Una barra que tiene un átomo un átomo de este lado y el otro del otro lado, en los extremos, ¿verdad? Entonces tiene 5 grados de libertad, 2 por rotación y 3 por traslación. ¿Ok? Bien, y la temperatura, ¿qué sería aquí? Siempre es final menos inicial, entonces quiere decir que la temperatura en 2 menos la temperatura en 1. ¿Ok? Y todo lo tengo. Entonces ese calor de 1 a 2 es 0.35 por 2.5 por 8.314 por la temperatura 2, que son 600, menos la temperatura en 1, que son 300. ¿Ok? Y vean que esa cantidad, 600 menos 300, es positivo. Quiere decir que el delta T es un incremento. Por lo tanto, ese calor es calor absorbido. ¿Ok? Es calor absorbido. A mí ese calor me da 2180 joules. 2180 joules. Positivo, ¿verdad? Pues quiere decir que el calor aquí está entrando a la máquina. O sea, entra aquí. O sea, que es el QH. Es el calor absorbido. ¿Ok? Pues este también es el QH. Pues ven que hay que ir identificando esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más adelante nos van a pedir la eficiencia. Y la eficiencia yo necesito el calor cedido y el absorbido. Entonces ven que en esta máquina el calor entra por aquí, ¿verdad? En el proceso isocórico. Y esto es adiabático. Por aquí no entra ni sale calor. Entonces, ¿por dónde tiene que salir el calor? En el proceso isobárico. Entonces, este calor que ahora lo vamos a calcular más adelante en el proceso de 3 a 1 nos tiene que dar negativo por fuerza, ¿verdad? Y vean que es así porque la temperatura en 1 es menor que la temperatura en 3. Cuando yo haga 300 menos 492 me va a dar un número negativo. Quiere decir que el calor aquí es negativo. Quiere decir que de 3 a 1 la máquina cede calor al ambiente. ¿Ok? Bueno, entonces continuemos en el proceso de 1 a 2. Ya tenemos el trabajo y el calor. Ahora me dicen el cambio de la energía interna. El cambio de la energía interna en el proceso de 1 a 2, de ahí es simplemente usar la primera ley. Sumar Q12 más W12. Y eso me va a dar 2180 otra vez. ¿Verdad? Luego viene la entropía. Si me dijeran el cambio de entropía en el proceso de 1 a 2. Vean que es un proceso a volumen constante. Pues aquí sería la integral de NCV de T, el calor, ¿verdad? Pero escrito en forma diferencial entre T. Y la variable aquí es la temperatura inicial a la temperatura final. ¿Está bien? Y hacer esa integral. Entonces, esa integral, bueno, no hay que hacerla, es decir, si usted se sabe la fórmula, de una vez la usa. Es decir, aquí sería NCV, ¿verdad? Logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial, que es el proceso de 1 a 2, ¿verdad? Entonces, la temperatura en el punto 2 sobre la temperatura en el punto 1. Pero si ya uno sabe esto, si ya usted sabe que un proceso isocórico es esto, lo pone de una vez, ¿verdad?
Lo que pasa es que algunas veces a uno se le olvida, ¿verdad? Entonces tiene que recurrir a la integral, ¿verdad? Para estar seguro. Pero con esto uno calcula el delta S12. Entonces ese delta S12 es entonces la N, que son 0.35, ¿verdad? Por el CV, que es 2.5, por R, 8.314, por el logaritmo natural de ¿quién? De la temperatura T2, que sería 600 dividido entre 300. Y ese logaritmo me da positivo, ¿verdad? Quiere decir que el delta S es positivo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el sistema se desordena, ¿verdad? Este va a ser positivo. ¿Qué unidades tiene? Joule entre Kelvin. Vamos a calcularlo. Serían 0. Tal vez si alguien lo hace también ahí para verificar. Sería 0.35 por 2.5 por 8.314 por el logaritmo natural de 600 entre 300, que es 2, ¿verdad? Y eso a mí me da 5.04. 5.04. 5.04, profe. Ajá, ok, perfecto, gracias. Eso me da 5.04 y vea que es un valor positivo, ¿verdad? Vean que es positivo. Recuerden que los valores de entropía, entre mayor es el número positivo, le está diciendo que el sistema se desordena, ¿verdad? En este caso tenemos un gas que que estamos haciendo aquí. Lo estamos comprimiendo, ¿verdad? Vean que hay un aumento de presión a volumen constante. Entonces, al comprimirlo, ¿qué está pasando? El pistón está bajando, ¿verdad? Entonces está juntando las partículas, ¿verdad? Y al juntar las partículas, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la teoría cinética? Que se comienzan a mover cada vez más rápido, ¿verdad? Porque ven que aumentó la temperatura. Va de 300 a 600. Entonces hay mayor desorden, ¿verdad? Es decir, el movimiento aleatorio es mayor. Las partículas se mueven más rápido y chocan entre ellas y con las paredes del cilindro y del pistón, y entonces el sistema se está desordenando. ¿De acuerdo? Aunque las partículas se están juntando, que le da la impresión a uno, la falsa impresión de que se están ordenando, realmente se están desordenando desde el punto de vista molecular, ¿verdad? Porque al juntarse y aumentar la temperatura, ellas se mueven cada vez más rápido. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Eso está de acuerdo con lo que dice la teoría cinética también, ¿verdad? Ok, y ahí está el proceso de 1 a 2. Vean que estos problemas son larguitos, ¿verdad? Es decir, no son tan difíciles el álgebra, pero sí llevan su tiempo, ¿verdad? Sacarle la información. Por eso traten de hacer unas tablitas. Para efectos de examen, no puede ser un problema de estos así tan largo, porque es decir, son preguntas de respuesta breve, pero sí, pues es bueno que ordenen las cosas, ¿verdad? En tablas para que no vayan a dejar algo botado. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta del proceso 1-2, voy a pasar al proceso de 2 a 3. Entonces voy a borrar aquí para poder hacer el 2-3. Entonces el 2-3 es un proceso adiabático. Entonces puede ser este mismo problema, se lo pueden poner isotérmico, ¿verdad? Es decir, le podrían poner exactamente todo igual, nada más que yo quito el 492 y pongo un 600 aquí abajo. O quito el 600 y pongo un 492. Ya enseguida aquí uno ve que estos dos puntos tienen la temperatura igual, entonces es un proceso isotérmico. Pues este mismo problema se puede volver a hacer otra vez todo, simplemente cambiando uno de estos numeritos, ¿verdad? Para ver qué pasa. Lo que pasa es que, bueno, no se pueden cambiar datos así a la bulla, como dicen, porque recuerden que estos ciclos tienen que cerrar. Cuando yo digo cerrar, me refiero a que la suma de los cambios de energía interna del ciclo me tiene que dar cero. Y la suma de los cambios de entropía me tiene que dar cero.
Entonces estos problemas ya están, los datos que les dan están pensados para que eso sea así, para que el ciclo cierre, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo cambiar una temperatura, mejor no, porque es posible que con esa temperatura el ciclo no cierre, ¿de acuerdo? Y eso ya ha pasado en exámenes de cátedra, que cambiaron un número a última hora, un problema de estos del ciclo y no cierra, ¿verdad? Porque es decir, no es un dato que corresponde a la realidad del problema. Bueno, vamos al proceso de 1 a 3, el proceso, digo, de 2 a 3. El proceso 2 a 3 es adiabático y entonces, como es adiabático, ya yo puedo decir que el Q23 es 0. No, simplemente lo pongo, ¿verdad? Porque ya sabemos que es adiabático. Ok, ¿y qué pasa con el trabajo de 2 a 3? ¿Cómo lo calculamos? Pues recuerden que era igual al cambio de la energía interna y la energía interna era un N CV por delta T, ¿verdad? Y aquí el delta T es de 2 a 3, el 2, 3, ¿verdad? Entonces esto sería el N y el CV serían 5 medios porque es, ¿cómo se llama? Diatómico por R, por las temperaturas de 2 a 3, que serían la temperatura en 3 primero, menos la temperatura en 2. Esa es una forma de calcular. ¿Ok? Vamos a ver qué tengo yo aquí. A mí me dio negativo. Me da menos 780. El trabajo de 2 a 3 me da menos 780 joules. Y vamos a ver si es cierto. El T3 tiene que ser menor. Vea que el T3 es 492, ¿verdad? Y el T2 es 600. Entonces, cuando yo hago esto, 492 menos 600, pues me da un número negativo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en el proceso de 2 a 3 hubo un decremento del cambio de la energía interna. O, corrección, hubo un decremento o una disminución de la energía interna, ¿verdad? Entonces, también hay veces lo preguntan en la plataforma así. Le ponen a que calcule el proceso y le ponen preguntas, ¿cómo se dice? Enunciados conceptuales. Entonces, en este caso hay una disminución de la energía interna. ¿Ok? O también le ponen, hay una disminución del cambio de la energía interna. Eso está malo, porque cuando ya uno dice un aumento o una disminución, se está refiriendo al cambio como tal. Entonces, cuidado con esas preguntas ahí en la plataforma, ¿verdad? Aquí es una disminución en la energía interna o un decremento en la energía interna. Bueno, entonces ya tengo el trabajo. ¿De qué otra forma lo pude haber calculado? Si no me acuerdo de esto, pues entonces uso la formulita esta que les di, 1 entre gamma menos 1, presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. ¿Ok? Y aquí es es un gamma diatómico, entonces es 1.4, ya se lo dan, 1 entre 1.4 menos 1, multiplicado por la presión final, volumen final. Estoy en el proceso 2 a 3, entonces la presión final es en 3, ¿verdad? UP3, V3 y la inicial es en el punto 2, P2, V2. Y estas cosas, estos valores yo los tengo porque ya me los pidieron en la parte A. O sea, ya yo tengo esta información y me dijeron que el gamma es 1.4, así que si lo hago por ahí, me tendría que dar algo muy parecido a menos 780 joules. Bastante cercano. Recuerden que aquí no va a dar igual, ¿verdad? Por un asunto del manejo de las cifras significativas, que a veces a uno se le van, ¿verdad? Y por redondeo, ¿verdad? No le va a dar lo mismo, no le va a dar un 780, ¿verdad? Inclusive si ahora mismo lo hacen en la calculadora, tal vez no les dé 780, tal vez les da 782, 760 y algo, no sé. Pero es decir, cambian, ¿verdad? Pero mientras que estén, digamos, que sean similares, ¿verdad? Muy parecidos, estamos haciendo todo bien. Bueno, entonces, ¿qué sería? Ya tenemos el calor y el trabajo. ¿Qué sería el cambio de la energía interna? Ya lo tenemos también, porque el cambio de la energía interna en el proceso de 2 a 3 es igual al trabajo, ¿verdad? Y entonces esto es Q23 más W23. Quiere decir que también es menos 780 joules.
¿Ok? Y el cambio de la entropía, ¿qué podemos decir ahí en el proceso 2 a 3? ¿Qué me pueden decir ustedes? Recuerden que es un proceso adiabático. En los procesos adiabáticos no hay transferencia de calor ni desde el sistema hacia el entorno, ni al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la entropía se mantiene constante. Entonces, cuando yo hago el cambio de entropía, tanto la entropía en el estado inicial como en el final son iguales. Entonces, el cambio de entropía en un proceso adiabático es cero. ¿Okay? Y ahí tenemos ya el segundo proceso. Bueno, entonces vamos a pasar al proceso de 3 a 1. Entonces, el proceso de 3 a 1, vean que en ese proceso es isobárico. Entonces, como es isobárico, ¿cómo se calcularía el trabajo de 3 a 1? Pues es entonces la presión, eh, es el negativo de la presión, que sería una atmósfera, que lo pasamos de una vez a pascales, 1013 por 10 a la 5, ¿verdad? Multiplicado por el cambio del volumen, que sería entonces el volumen en 1 menos el volumen en 3, en ese orden, ¿verdad? El final es el 1 y el inicial es el 3, porque yo estoy yendo de 3 a 1. Por eso vean la importancia de que el ciclo tenga las flechas, ¿verdad? Porque si no, no sabe uno qué está pasando, ¿verdad? Ni tampoco no sabría cuál convenio está usando de la primera ley, ¿verdad? Así con más o convenio, ¿verdad? Pero recuerden que aquí estamos usando el convenio oficial del libro, ¿verdad? Que es CUMA W. Entonces ya, por ahí algunos me han escrito de que es que las opciones parece que están al revés en la plataforma. Y es que no están tomando en cuenta el convenio, CUMA W, ¿verdad? Y bueno, entonces, pues entonces ahí lo que habría que hacer es poner el volumen 1 y el volumen 3, que ya por ahí los calculamos en la primera parte. ¿Ok? Y ese trabajo, eh, aquí el volumen 1 es 8.62, 1013 por 10 a la 5. El volumen 1 es 8.62 por 10 a la menos 3, menos el volumen en 3, que era 14.1 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces vean que esta cantidad es negativa. Y con el negativo de aquí es positivo. Y habíamos dicho que cuando el trabajo es positivo, ¿qué pasa? Es el entorno quien realiza el trabajo sobre el sistema. Y efectivamente, vean que aquí lo que está ocurriendo es una disminución de volumen, ¿verdad? Es una compresión. Entonces, realmente el cilindro el pistón está bajando, ¿verdad? Es decir, hay un agente desde fuera, un agente externo, que está haciendo que el cilindro descienda, ¿verdad? Entonces, estamos bien, ¿verdad? Con la interpretación. Si es positivo, entonces, claro, ahí estamos viendo que hay una disminución de volumen. Bueno, y ese trabajo me da eh, menos 560 joules. Menos 560 joules. Uy, aquí estaba negativo. ¿Qué pasó? Y es positivo, ¿no? Es positivo. ¿Ok? Porque recuerden que aquí estamos usando el convenio menos P delta V, ¿verdad? Entonces tiene que dar positivo. Bueno, ese es el trabajo. ¿Qué pasaría entonces con el calor de 3 a 1? Ese calor ya habíamos dicho que tiene que ser negativo. Es un NCV, perdón, un NCP por delta T para ir de 3 a 1. Entonces, este es diatómico, entonces el N lo tengo, ¿verdad? El número de moles lo tengo. Y el CP
nos dijeron que es diatómico, ¿verdad? Entonces aquí serían 7 medios de R. Y el delta T es la temperatura final, que es a donde llego, que es la T1, menos la inicial de donde salgo, que es T3. Y vean que estas temperaturas, esto que está en el paréntesis es negativo, ¿verdad? Porque la temperatura en 1 es menor que la temperatura en 3, ¿verdad? Aquí sería el Q31, serían 0.35 por 3.5, ¿verdad? Que son 7 medios, por 8.314 por, y aquí sería la temperatura en 1, que son 300, menos la temperatura en 3, que son 492. Y ya esto me va a dar negativo, ¿verdad? Entonces, ya yo sé que este calor, el Q31, es el Q cedido de la máquina. Y ese Q me da, a mí me da menos 1960. Menos 1960. ¿Qué unidades? Joules. Vean que todo está en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Para que el calor me dé joules. O sea, que si aquí uno usa la otra constante, ¿verdad? 0.082, ya le da otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo el trabajo y el calor. ¿Qué seguiría? Bueno, seguiría ahora calcular el cambio de la energía interna. Pero el cambio de la energía interna, uso la primera ley. ¿Verdad? Entonces, simplemente ahora es sumar lo que ya tengo. El trabajo y el calor. Entonces, el cambio de la energía interna en el proceso de 3 a 1 es el Q31 más el W31. Con los símbolos, con los signos adecuados, ¿verdad? El Q31 es negativo, entonces serían menos 1960. Y el Q3, el W31 es 560. ¿Verdad? Entonces ahí hago esa operación. Que me da Menos 1400. menos 1400, sí. Gracias. Menos 1400 joules. Ajá. Ok. Bueno, entonces ya tengo el cambio de la energía interna. ¿Qué me falta? El cambio de la entropía. Entonces vean que la entropía es un proceso a presión constante. Entonces el delta S de 3 a 1 es NCP, logaritmo natural de la temperatura en 1, que es la final, entre la temperatura en 3. Y ese cambio de entropía me da negativo, si no me equivoco, porque la temperatura en 1 es menor que la temperatura en 3. Entonces ese delta 3,1 es 0.35 por 3.5, ¿verdad? Que 7 medios por 8.314 por el logaritmo natural de 300 dividido entre T3, que serían 492. No se les olvide que esas temperaturas en el logaritmo tienen que ir en Kelvin, ¿verdad? Y yo he visto gente que hace eso. O sea, se percata de que sí, que hay que sumarle 273. Y por ejemplo, si arriba es 30, le hacen esto, 273.15, y si abajo es 40, por decirlo. Y entonces lo están haciendo bien, pero entonces se les ocurre cancelar los 273, pensando que eso se puede hacer y no. Es decir, aquí la temperatura hay que ponerla en Kelvin, ¿verdad? Estrictamente. Entonces ahí la dimensionalidad sí es importante, ¿verdad? Ese a mí me da, vamos a ver, ese no lo tengo, Menos 5.04. menos 5.04, gracias. Menos 5.04, ¿qué unidades tiene la entropía? Joules entre Kelvin. Okay, vean que ya va cerrando todo, porque el primer cambio de entropía aquí me dio 5.04. Positivo, ¿eh?
y aquí es 0. Entonces, de ahí, para que eso sume 0, el de aquí tiene que dar 5.04 negativo. Entonces, vean que vamos bien, ¿verdad? O sea, estamos haciendo las cosas bien, porque cuando yo sume los tres cambios, me tiene que dar 0. Y entonces 504 más menos 504 más 0, no hay nada 0. Entonces estamos bien. Igual tiene que pasar lo mismo con los cambios de energía interna, ¿no? Cuando yo sume los tres, me tiene que dar 0. O cercano, bien cercano a 0. Ok, entonces ya tenemos la parte, ¿cuál era esa parte? La parte B. Ya tenemos la parte B. Ok, la parte C del problema dice que calcule el trabajo neto efectuado por el gas en el ciclo. El trabajo neto efectuado. El W neto es la suma de los trabajos, o sea, el trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 1. ¿Okay? Ese trabajo fue 0 del proceso isocórico más 780, ¿verdad? Más 560. Y eso me da 1220. A ver. Sí, A mí me da 1340, profe. tiene razón. Pues aquí sería 1340. Vamos a ver, y ese trabajo, el primero, ¿cuánto había dado? Había dado 0, ¿verdad? El siguiente dio 780. Ese de ahí arriba, yo les dije menos 780, ¿verdad? Pero es 780, ¿verdad? Cuando lo resolví, es que aquí este problema lo están haciendo con el convenio Q menos W. Entonces vengo cambiándole los signos, ¿verdad? Entonces ahí da menos 780. Entonces a nosotros nos tiene que dar más 780. Y sí, entonces 780 más 560, 1340 joules. Eso sería el trabajo neto. Eh, revisen, solamente ahora después revisan el trabajo de 1 a 2, ¿verdad? Digo, de 2 a 3, que el trabajo yo les puse que daba menos 780. Eh, pero sí da negativo, ¿verdad? Uy, déjeme ver. Ve, estos son los enredos de signos. Sí, o sea, no, entonces sí es negativo. Aquí es negativo y habría que sumar esto. Entonces esto da 220, ¿verdad? Entonces sí es negativo. Da 220, ¿verdad? Así, 220, no, 220 negativo. Así. Está bien. Porque arriba sí da negativo el trabajo, ¿verdad? Sí da porque estamos haciendo cambio de energía interna y el trabajo sí es negativo ahí. Ujú. Bueno, ven, este es el problema con los signos, que hay que tener cuidado que uno no vaya a dejar algún signo botado. Entonces yo aquí ya lo iba a poner positivo, pero me devolví un momentito a ver el proceso de 2 a 3 y déjeme ver. Ustedes saben que no estoy seguro. No, pero sí da negativo. Mm, sí, ok. Luego, la parte C del problema
Le dice que calcule el flujo neto de calor de la máquina en un ciclo. El flujo neto de calor. El flujo neto de calor es de, calcule el Q neto es todos los calores, el Q de 1 a 2, más el Q de 2 a 3, más el Q de 3 a 1. Y recordar que el Q de 1 a 2 es el Q absorbido, ¿verdad? Y el Q de 3 a 1 es el Q cedido. Entonces esos Q, ahí no hay problema con los signos, ¿verdad? Ahí es 2180 más 0 más 1960 negativo. Y ese Q neto me da 220. Me tiene que dar 220. ¿Por qué? Porque recuerden que el cambio de energía interna de un ciclo es 0 y esto es igual al Q neto más el W neto, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que vimos en el proceso cíclico, verdad? El cambio de la energía interna de un ciclo es 0, ¿verdad? Quiere decir que el Q neto más el W neto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, efectivamente, este es 220 negativo y este es 220 positivo. Y ahí eso me da 0. Quiere decir que esto está bien, ¿verdad? Está bien. Esa es otra cosa que hay que comprobar que cierre, ¿verdad? Que la primera ley para el ciclo completo me dé 0, ¿verdad? Y aquí también podemos probar esto. Yo digo el cambio interno, cambio de energía interna del ciclo, también lo puedo ver desde este lado, ¿verdad? Es cambio de la energía interna del proceso 1-2 más el cambio de la energía interna del proceso 2-3 más el cambio de la energía interna del proceso 3-1. Y eso me tiene que dar 0, ¿verdad? Eso me tiene que dar 0. Vamos a buscarlos. El de 1-2 es 2180, ¿verdad? El de 2-3 era menos 780. Y el de 3-2, digo 3-1, me da menos 1400. Estamos bien, ¿verdad? Porque es menos 780 más 1400 tienen que ser 2180, ¿verdad? Negativo. Y ahí está, ¿verdad? 2180 menos 2180 me da 0. Estamos bien, ¿verdad? Por eso es que en estos problemas, en medio examen, cuando son presenciales, ¿verdad? Han cambiado un valor en medio examen y entonces no cierro el ciclo porque fue un valor que se le ocurrió a alguien de la nada y entonces ya el problema no da, ¿verdad? Ok, entonces la otra cosa que podemos verificar también aquí, ya tenemos el trabajo neto, calor neto, ¿verdad? Recuerden que el calor neto también digo, el trabajo neto también es cambio de energía cinética, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque ese trabajo neto es el trabajo de la máquina y es en valor absoluto. Y esto sería un medio de m, velocidad final cuadrado, menos un medio de m, velocidad inicial cuadrado, ¿verdad? Teorema del trabajo y energía cinética. Entonces, vea que el de W neto yo lo pasé a barras de trabajo de la máquina, ¿verdad? Y vean que el trabajo neto a mí me da menos 220, ¿verdad? Entonces, si me dijeran que es una máquina, una locomotora que lleva cierta velocidad, aquí yo tendría que poner el 220 positivo, ¿verdad? Para entonces aplicarlo con el teorema del trabajo y energía cinética, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos W neto, Q neto, ya probamos el proceso cíclico que nos da 0, ¿verdad? ¿Y qué nos falta? Lo que nos falta ahora es sumar las entropías. Entonces, de los cambios, ¿verdad? Entonces, el delta S del ciclo es el delta S de 1,2 más el delta S de 2,3 más el delta S de 3,1, ¿verdad? Y este era 5,4, este es 0 porque es un proceso adiabático y este es menos 5,04. Alguno de ustedes me lo dio, ¿verdad?
y de eso me da 0. Entonces estamos bien. Estamos comprobando que efectivamente sí, en el proceso cíclico el cambio de entropía es 0, que era lo que habíamos visto el lunes, que se llama el teorema de Clausius, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué más sigue, qué falta de calcular. La parte, estamos en la parte D, y en esta parte D agregué lo de los cambios de entropía y eso, ¿verdad? Luego le dice la parte E, ya para ir finalizando el problema, le dice que determine la eficiencia térmica de la máquina y compárela con la de una máquina de Carnot, que opera entre las mismas temperaturas mínima y máxima. O sea, en esta parte E le está diciendo que calcule la eficiencia de la máquina, de una máquina real, y que calcule la eficiencia de la máquina de Carnot. ¿Ok? Entonces, para la eficiencia de la máquina real, pues yo utilizo la formulita que tenemos por ahí, ¿verdad? Que habíamos visto la semana pasada, que es esta, ¿verdad? La eficiencia de una máquina es el W de la máquina entre el QH, que es el Q absorbido, ¿verdad? Valor absoluto. Y valor absoluto aquí, ¿verdad? Entonces vean la importancia de ponerle valor absoluto a esto, ¿verdad? Porque el Q de la máquina nos está dando 220 negativo. Entonces aquí hay que poner 220 positivo. ¿Ok? Ven la razón por la que aquí hay valor absoluto. Y el QH siempre es positivo, ¿verdad? Porque es el absorbido. Ese a mí me dio 2180. Entonces cuando yo hago esa operación, eso me da 0.101, que sería puesto en porcentaje es 10.1%. Esa es la eficiencia de esa máquina. También lo pude haber calculado como 1 menos QC, valor absoluto entre QH. 1 menos, y entonces necesito el QC. El QC es el Q cedido, ¿verdad? El cedido es en el 3.1, ¿verdad? ¿Cuánto había dado ese cedido en el 3.1? Daba menos 1960, ¿verdad? Entonces aquí sería, cuidado, es valor absoluto de menos 1960. Entre el QH, que son valor absoluto de 1180, que queda igual porque es positivo, y aquí quedaría 1 menos 1960 entre 2180. Y eso también me tiene que dar 10.1%. ¿Ok? Entonces ese es el E de la máquina. Entonces vamos a compararlo con la E de Carnot. Entonces el teorema de Carnot, ¿qué dice? Que no hay ninguna máquina que sea más eficiente que la máquina de Carnot operando entre esos dos depósitos. ¿Cuál? El de temperatura mínima y temperatura máxima. Entonces para Carnot, lo que yo voy a hacer es que utilizo esta fórmula, 1 menos TC entre TH. Y yo les había dicho que la TC es la temperatura mínima, ¿verdad? Y la TH es la temperatura máxima. Aquí, ¿cuál es la temperatura más pequeña de las tres? 300. ¿Cuál es la temperatura mayor de las tres? 600. Pues aquí hay que hacer E es igual a 1 menos 300 dividido entre 600. Y cuando hago eso me da 0.5. Y 0.5 es ¿cuánto? Es 50%, ¿verdad? No. Es 50%, ¿verdad? Entonces, la eficiencia es 50%. Vea que la eficiencia de Carnot es 40% mayor, ¿verdad? Que la eficiencia de una máquina real. Y eso verifica el teorema de Carnot, ¿verdad? Entonces, la eficiencia de una máquina siempre tiene que ser menor, ¿verdad? Una máquina real siempre tiene que ser menor que la eficiencia de la máquina de Carnot, ¿verdad?
Bueno, vean que este problema, estos problemas de ciclos llevan ratillo, ¿no? Analizarlos porque tienen mucha información. Y pues esto cuando lo han puesto presencial es un problema que le piden todo eso, ¿verdad? Eso se lleva su rato calcular todo eso, ¿verdad? Entonces vean por qué se necesita todo lo que hemos visto anteriormente, porque hay que usar gas ideal, ¿verdad? Y entender bien cada proceso. Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? De mi parte no, profe, todo quedó claro. Todo bien. Ok. Bueno, entonces hay más ciclos, ¿verdad? Es decir, este es un ciclo de 3 procesos. Hay ciclos de 4 procesos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un ciclo cuadrado. O podría ser un ciclo en donde haya un adiabático, una isotérmica, una isocórica, ¿verdad? Es decir, el ciclo, la forma puede cambiar. Son muchos, ¿verdad? Son muchas posibilidades las que hay. Pero este es uno que es muy común, ¿verdad? Es el que aparece en todos los libros de física general, ¿verdad? El caso de isocórica, isobárica y una diabática, ¿verdad? O hay veces le cambian la diabática por una isotérmica, ¿verdad? Entonces, este problema yo lo he visto por ahí, creo que está en el Survey, con esta curva isotérmica, ¿verdad? Entonces le dan las temperaturas, ¿verdad? Lo que pasa es que, como les digo, no se pueden poner datos así a ojo porque necesitamos que el ciclo cierre. O sea, cuando digo que cierre es que los cambios de entropía y de energía interna totales, ¿verdad? Tienen que ser cero, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Eh, de no poner un dato así a la ligera, porque entonces no cierra el ciclo, ¿verdad? Bueno, entonces, yo quiero comenzar con el material de campo eléctrico, que es lo que se supone que deberíamos estar viendo esta semana, pero bueno, vamos a empezar a ver algunos detalles y vamos a tratar de avanzar un poco más rápido la otra semana. Eh, ya para este tema que vamos a empezar hoy, necesitamos el volumen 2 del libro. El volumen 2 empieza en el capítulo 22 con el tema de campos eléctricos. Capítulo 22, campos eléctricos. Ok, este tema que vamos a empezar a ver ahora requiere volver a retomar, a recordar lo que ustedes aprendieron en vectores, la álgebra de los vectores, ¿verdad? Porque este tema, el lenguaje matemático, hace uso de los vectores. Vean que termodinámica es totalmente escalar, ¿verdad? Es decir, no hay cantidades vectoriales. Pero aquí volvemos al problema que ustedes resolvieron en Física General 1, que era, por ejemplo, hallar un vector resultante, ¿verdad? Eh, y entonces, pues aquí hay que volver a retomar aquello de las propiedades de los vectores, ¿verdad? Eh, así que sería bueno, digamos, si a uno se le olvidan, ¿verdad? Algunas veces los detalles, tener ahí a mano tal vez un resumen de lo que son vectores, ¿verdad? Porque se va a necesitar. Bueno, nosotros en este capítulo empezamos estudiando el concepto de carga eléctrica. La carga eléctrica. Carga eléctrica es propiedad, una propiedad inherente de la materia, así como la masa que hemos venido estudiando en los problemas de física 1 y 2, ¿verdad? La masa también es una propiedad inherente de la materia, pues la carga tiene ese mismo atributo. Para lo que vamos a hacer aquí,
vamos a suponer el convenio de que hay dos tipos de carga, entre comillas, que son cargas positivas y cargas negativas. ¿Ok? Esto es un asunto que responde a cómo se hacen las mediciones, ¿verdad? Es decir, a la evidencia experimental, ¿verdad? De repulsión y de atracción entre los materiales. Ok, entonces hay que asignarle, hay que ponerle un signo, ¿verdad? Es una convención para poder interpretar el fenómeno. Entonces, pues uno en la escuela jugaba con una regla, ¿verdad? Y se la pasaba por el pelo y tenía papelitos ahí en la mesa y luego acercaba la regla a los papelitos y los papelitos se adherían, ¿verdad? No sé si ustedes hicieron eso en la escuela. Realmente ahí se está viendo digamos, el porqué de unas cargas son positivas y otras son negativas. Eso responde a la naturaleza de atracción o de repulsión entre dos objetos, ¿verdad? En este caso, el papel, que es hecho de un material, y la regla, que es de otro material. Entonces, cuando se produce la fricción, ¿verdad? En el cabello, pues simplemente lo que estamos haciendo es induciendo una carga en la regla, ¿verdad? Y debido a los materiales de los que se compone la regla y el papel, pues entonces lo que se ve es un fenómeno de atracción. ¿Ok? Entonces ahí decimos que la regla va a tener una distribución de carga negativa, por ejemplo, y el papel va a tener cargas positivas. De tal manera de que cargas positivas, perdón, cargas del mismo signo se repelen y cargas de igual signo, perdón, del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. ¿Ok? Ok, la carga tiene algunas propiedades eh, que son importantes. Más ahora que en la plataforma hay preguntas conceptuales de esto, ¿verdad? Entonces, en el caso de la carga, hay una ley de conservación de la carga. O sea, la carga del universo no varía. Cuando hablamos del universo, recuerden que el universo usa el mismo convenio de termodinámica, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando del universo como tal, ¿verdad? Constituido por los planetas y las galaxias, sino que universo aquí, pues nos referimos a el sistema en estudio, ¿verdad? Más el entorno, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es que la carga del universo, constituido por el sistema más el entorno, no varía. ¿Ok? Entonces, esto implica que la carga se conserva. La carga se conserva. Okay, así que se destruyen y se crean a la vez cantidades iguales de carga, negativa y positiva. Es decir, no puede ser que haya de la nada un excedente de carga positiva sin que esté su contraparte en igual cantidad. O sea, no aparece carga de la nada, es lo que quiero decir, ¿verdad? Así como no se genera energía de la nada. Ya vimos que hay una ley de conservación para la energía en un sistema aislado, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? El sistema está aislado y la carga que está ahí permanece constante. Esa es la idea. ¿Sí? Ven que en física ese concepto no solo es para mecánica, sino que se generaliza a muchos fenómenos que se pueden estudiar con el mismo principio, ¿verdad? Física en realidad son unos pocos principios, ¿verdad? Contados con los dedos de las manos, muy pocos, que explican una gran cantidad de fenómenos, ¿verdad? Bueno, esta es una propiedad, ¿verdad? La carga se conserva. La otra propiedad, si quieren la enumeramos, la 2, es que la carga está cuantizada en la naturaleza. Está cuantizada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que está cuantizada? Bueno, que toda la carga se presenta como una cantidad
como un múltiplo entero o no necesariamente entero de una carga fundamental que es la carga del electrón. Es decir, la carga en la naturaleza, Q, se puede escribir como más menos n por e, donde n es un número que pertenece a los enteros, ¿verdad? Bueno, sí, es un entero, ¿verdad? Y la e es la carga del electrón, la carga fundamental del electrón. Eh, y la e es la carga fundamental, que es la carga del electrón. Y el valor de esa carga, o le dicen también la unidad fundamental de carga, ¿verdad? Eh, esa E, el valor es, en valor absoluto es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. El coulomb es la unidad de carga. Entonces, en el sistema internacional, la carga, que se representa con una Q minúscula, una Q mayúscula, la unidad es el coulomb. Y se abrevia con una C mayúscula en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, vean, ¿qué quiere decir entonces que la carga está cuantizada? Bueno, lo que le está diciendo es que la carga en un objeto macroscópico, es decir, un objeto que podemos, ¿cómo se dice? Reconocer por los sentidos. Imagínense una barra, ¿verdad? Que esté cargada. Los sentidos no nos permiten ver las cargas fundamentales, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la carga total de ese cuerpo macroscópico está escrita en términos de un múltiplo entero, que no se sabe cuál es, ¿verdad? Multiplicado por la carga del electrón. O sea que ese cuerpo macroscópico en realidad es la carga está cuantizada, está repartida en unidades de carga fundamental y cada una de ellas es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Cuántas son? Pues eso me lo va a dar la n, ese múltiplo entero. ¿Ok? Lo que pasa es que en el laboratorio, pues uno sabe que el objeto está cargado porque hay un instrumento que le da el valor de la carga o le indica que está cargado. Pero a nivel microscópico lo que sucede es que esa carga está, digamos que, eh, ordenada o repartida de esa manera, como un n multiplicado por e. ¿Okay? Entonces, para objetos ordinarios, ¿verdad? Es decir, objetos macroscópicos, ¿verdad? Yo les digo macroscópicos porque son objetos de trabajo en el laboratorio, ¿verdad? Eh, una barra, una lámina, una esfera, ¿verdad? Para objetos macroscópicos, el n tiende a infinito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que lo que pasa es que la carga la vemos como un continuo, ¿verdad? Porque los sentidos no pueden distinguir cada una de esas cargas. Es imposible, ¿verdad? Entonces, lo que vemos a nivel macroscópico es que la n tiende a infinito. Es decir, el objeto está ahí, tiene una carga que está distribuida de forma continua en la superficie o en las dimensiones del objeto. Pero a nivel microscópico realmente lo que ocurre es esto, ¿verdad? Es un n por e. Okay, entonces, bueno, esas son, digamos, las dos propiedades. eh, bueno, hay una más, que la carga es un invariante, ¿verdad? La carga es un invariante. Eso quiere decir que, un invariante. Eso quiere decir que no importa la velocidad con la que se mueva el objeto que esté cargado, ¿verdad? Esa carga permanece igual, ¿verdad? Es decir, aquí también hay efectos relativistas y eso, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver. Digamos que esas son las tres propiedades de la carga.
se conserva, está cuantizada y también es un invariante. Entonces, en la naturaleza hay conductores, los materiales pueden ser conductores o pueden ser aislantes. ¿Verdad? Entonces los conductores tienen la particularidad que la carga se mueve muy fácilmente y escapa. ¿Verdad? Es decir, un conductor no puede retener una, ¿cómo se dice? Una concentración de carga o un excedente de carga porque la carga rápidamente escapa del conductor, ¿verdad? Porque tiene mucha movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en las casas utilizan esa, ¿cómo se dice? Una barra que tienen ahí enterrada en el patio, ¿verdad? Para evitar descargas, ¿verdad? Cuando hay actividad eléctrica. Simplemente lo que hace es que si hay un exceso de carga, ¿verdad? Escapa por la barra, ¿verdad? Funciona como una vía, como un paso para que la carga vaya a tierra. ¿Ok? Entonces los conductores tienen esa, o sea, la carga se distribuye y se mueve rápidamente sobre toda la superficie del conductor. Y en el caso de los aislantes, lo que pasa más bien es que la carga cuesta que se mueva. O sea, entonces, si se genera carga en un material aislante, la carga queda ahí. O sea, queda ahí, digamos, acumulada en alguna región de ese aislante, ¿verdad? Entonces, eso lo utilizan, por ejemplo, la gente que trabaja en instalaciones eléctricas, ¿verdad? Entonces, todos los equipos que tienen, ¿verdad? Toda la instrumentación, llaves, alicates, todo eso, tiene recubrimientos o protección con algún plástico, ¿verdad? Que es un aislante, para evitar descargas, ¿verdad? Para evitar que cuando estén manipulando, ¿verdad? La herramienta, vayan a sufrir un golpe, ¿verdad? Un choque eléctrico ahí. Bueno, entonces, pues en la naturaleza básicamente hay conductores y hay aislantes, ¿verdad? Entonces en los aislantes la carga se mueve con dificultad, como por ejemplo el vidrio, el caucho, la madera, el plástico. Y en los conductores las cargas se mueven con bastante libertad. Por ejemplo los metales, ¿verdad? Cobre, aluminio, plata, oro. Los metales son excelentes conductores de la electricidad, ¿verdad? Así como del calor, como lo vimos en el tema anterior. Bueno, y la otra cosa es que hay dos formas de cargar un objeto. Una es por conducción y otra es por inducción. Y inducción no tiene nada que ver con el método de inducción de que le enseñaban a uno, bueno, a mí me lo enseñaron en cálculo 2 hace muchos años, que era un método ahí axiomático, ¿verdad? Para probar ¿cómo se dice? Para hacer pruebas, digamos, de sumatorias. Y eso es que ya alguien me lo preguntó. Y entonces, no tiene nada que ver. O sea, cuando hablamos de conducción, cargar un objeto por conducción, tiene que haber contacto, semejante a lo que vimos en la parte de conducción, ¿verdad? De paso del calor. Era una barra que se ponía entre dos depósitos, ¿verdad? Entonces están en contacto, ¿verdad? Y el calor fluye de un extremo al otro. Aquí pasa lo mismo. Para cargar un objeto por conducción, lo que hace falta es con una barra que esté cargada, ir y tocar el objeto. Por ejemplo, imagínense una esfera, ¿verdad? Y se le acerca una barra que está cargada positivamente o negativamente, ¿verdad? Y se toca, es decir, tiene contacto con la esfera, hay que tocarla. Entonces, como ambos son metales, ¿verdad? Pues la carga fluye o pasa con bastante facilidad de la barra al, al otro objeto. Y ese objeto se aísla, se le pone algún mecanismo para aislarlo de manera de que que la carga resida en el conductor. Es decir, que no pueda escapar. Porque si esto es un metal y yo le paso la carga, o sea, la toco y paso la carga, y aquí hay una tierra, que este es el símbolo de tierra, y pasó aquí, pero enseguida escapa, ¿verdad?
Entonces, por lo general, una esfera de estas en el laboratorio tiene una base de madera para evitar que la carga se vaya, sino que resida o se mantenga en la superficie del conductor. ¿Okay? Entonces, eso se llama cargar un objeto por conducción. Ahora, ¿cuál es el caso de inducción? En el caso de inducción no hay contacto. Es decir, la barra se acerca al objeto, ¿verdad? Y lo que ocurre es un reacomodo de las cargas, de manera de que el exceso, digamos, la carga que tiene la barra, como tal, al acercarla a la esfera y no tocarla, ¿verdad? Lo que hace es que en la esfera se produce un reacomodo de las cargas, ¿verdad? Antes estaba eléctricamente neutra. El efecto de acercar la barra hace que haya un reacomodo de las cargas y por eso se dice que se induce una carga en la esfera. ¿Ok? En el libro ahí, en el Serway, le dan, digamos, los pasos para entender el asunto de la carga por inducción. Es la sección 22.2. Entonces, esa sección, pues, se las dejo mejor para que ustedes la lean bien, porque tiene bastantes detalles conceptuales, ¿verdad? Acerca de cómo cargar un objeto por inducción. Sobre todo la parte de preguntas en la plataforma, ¿verdad? Antes, como el examen era presencial, pues las preguntas eran problemas de hacer, ¿verdad? Pero ahora esto se presta para preguntas en la plataforma, ¿verdad? Entonces, léasen bien esa parte de carga por conducción y por inducción, eh, para los detalles para efectos de preguntas, ¿verdad? Ahí en la plataforma. Bueno, estos son los detalles, digamos, acerca de las características de la carga, ¿verdad? Recuerden que cargas del mismo signo se repelen, ¿verdad? Ya después vamos a ver una ley, cargas del mismo signo, o sea, si yo tengo una carga positiva y una carga positiva, o tengo una carga negativa y una carga negativa, igual signo, ellas se repelen. O sea, experimentan una repulsión entre ellas. Pero si tengo una carga positiva y una negativa, ellas experimentan una atracción, que era lo que yo les comentaba ahora de cuando uno se pasa una regla por el pelo y luego lo acerca a unos papelitos, ¿verdad? Lo que observamos es que los papelitos se pegan a la regla, ¿verdad? Entonces eso es debido a que en ambos objetos hay cargas que con este convenio tienen signo opuesto. Entonces eso permite que los papelitos se atraigan a la regla. ¿Ok? Pero si los dos materiales si son de la misma naturaleza, o sea, son materiales iguales, cuando se carguen por frotamiento, por ejemplo, se repelen. ¿Okay? Entonces, vean, la carga cuantizada son múltiplos enteros, ¿verdad? Yo por ahí dije que no, en un momento dado dudé y lo dije mal, ¿verdad? Es decir, cuando yo tengo la carga cuantizada, me refiero a que la carga es más menos n por e, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto puede ser más 10e, ¿verdad? 10 es un entero. O puede ser otro ejemplo, menos 6e, ¿verdad? No importa el signo, puede ser más o menos, pero tienen que ser enteros. Porque en la plataforma hay una preguntilla que le ponen esto. Le dicen que si esto ocurre, no recuerdo la pregunta como tal, pero le dan esta opción de que haya un 3.57e. Vean que eso no es un entero. Entonces, esto no puede verse en la naturaleza. Es decir, no existe, no hay evidencia experimental de esto. Es decir, tienen que ser números enteros. Por eso yo puse que n pertenece a z. ¿Ok? Entonces, en la naturaleza no se ven este tipo de cosas, ¿verdad? 350, o sea, cosas con decimales, sino que tiene que ser un entero, ya sea con un más o con un menos, dependiendo de la naturaleza de la partícula.
Vean que los núcleos de los átomos están compuestos porque el núcleo tiene electrones, perdón, tiene protones y tiene neutrones, ¿verdad? Y los electrones están fuera del núcleo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea positiva o negativa se refiere a la naturaleza de la partícula, ¿verdad? Si son cargas en el núcleo o si son las cargas que rodean al núcleo, en este caso los electrones, ¿verdad? Entonces, la carga en el núcleo de un átomo, la carga es Z por E, ¿verdad? Y positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el núcleo todas las únicas, o sea, los protones tienen carga positiva, ¿verdad? Entonces, la carga en el núcleo es más Z por E, ¿verdad? Donde Z se refiere al número de protones, ¿verdad? De los que se compone ese átomo, ¿verdad? Bueno. Bueno, jóvenes, iba a empezar con la ley de Coulomb, pero entonces voy a quedar aquí. Ya, digamos que hice la introducción al capítulo de campo eléctrico y entonces la próxima semana, lunes, arrancamos de lleno con ley de Coulomb, que es el tema que ya de ahí podemos hacer problemas, ¿verdad? Entonces, traten de ir leyendo este material y repasar vectores, ¿verdad? Porque aquí vuelven a aparecer los detalles de cómo sumar vectores, restar vectores, ¿verdad? Y también eh, aparecen aquí las operaciones otra vez de producto punto, producto cruz, en algunos temas, ¿verdad? No en todos, pero sí andan por ahí en el libro, ¿verdad? Entonces, para que repasen eso. Ok, entonces, dígame. Profe, disculpe, es que se me quedó trabado cuando estaba diciendo lo que tendríamos que repasar de vectores. Sí, digamos, volver a repasar lo de suma de vectores, eh, cuando le dan varios vectores que le dice halle la resultante. Entonces, que era aquello de que uno encontraba la resultante de los vectores en X, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un vector R, que es Rx en Y, más Ry en J, ¿verdad? Entonces, el Rx es la resultante de todas las componentes en X, ¿verdad? AX, BX, CX, ¿verdad? Y Ry es la suma de las componentes en Y, AY, BY, CY, o sea, eso hay que volverlo, saberlo hacer, ¿verdad? Y cómo calcular un módulo, ¿verdad? El módulo de R es con teorema de Pitágoras, ¿verdad? Rx cuadrado, Ry cuadrado, cómo calcular el ángulo y la dirección, ¿verdad? Es tangente inversa de Ry entre Rx, ¿verdad? Cómo calcular, bueno, un vector opuesto, eh, las propiedades de los vectores unitarios, ¿verdad? Las magnitudes de los vectores unitarios son 1, ¿verdad? Por eso les llaman así, vectores unitarios. Eh, y por ahí hay cosas como producto punto, ¿verdad? No sé si eh, se irán a ver en algún tema en particular, pero hay que recordar eso del producto punto, porque como quiera, después lo van a ver es decir, en la física general 3 eh, comienzan con esto, ¿verdad? Usando el producto punto y el producto cruz, ¿verdad? Entonces, estas cosas volver a repasarlas, ¿verdad? Y cómo sumar vectores, restar vectores, vector opuesto, ¿verdad? Eh, porque salen aquí, ¿verdad? Otra vez, nada más que ya ahora salen aplicadas a, qué sé yo, a problemas donde hay que calcular una fuerza eléctrica, un campo eléctrico y eso, ¿verdad? La matemática es la misma. Es decir, lo que ustedes hicieron en física uno es exactamente lo mismo que van a hacer ahora. Es decir, sumar un vector o restarlo. Nada más que ahora hay que darle el sentido, o sea, hay que relacionarlo con esto, ¿verdad? Con este tema que estamos comenzando a ver ahora. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Entonces, pues nos vemos el lunes para seguir con este material. Hasta luego. Chao, profe. Bueno, hasta luego, profe. Muchas gracias de nuevo. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego.